Bienvenidos a Pizarra Pluma. El día de hoy vamos a conversar acerca de lo que son los derechos humanos. En vista de que este es el segundo tema que toca el desarrollo personal con los chicos de quinto de secundaria. Ya la semana pasada conversamos acerca de lo que eran los estados de emergencia y por qué es que nuestro país está prácticamente en un estado de emergencia debido a lo que es la pandemia. Ahora, para empezar, acá tenemos un video explicativo acerca de lo que son los derechos humanos, que espero que lo puedan observar. Seguido, los días pasan, las medidas para enfrentar la enfermedad del COVID-19 son cada vez más rígidas. Estamos observando, estamos viendo. Hoy en día ya nos han puesto hasta multas por algunas acciones que lamentablemente muchos de nosotros no estamos tomando en cuenta, como es el metro de distancia, como es el respetar la cuarentena, el respetar el toque de queda, en otras palabras, y también el usar la mascarilla, el no estar saliendo 2 o 3 personas de la familia para ir a comprar medicamentos o comida, va a ser una, como se puede decir por ahí, el sacrificado o el tributo, como algunos memes lo ponen. Pero estas medidas son ocasionalmente creadas para poder salvaguardar lo que es nuestra vida misma, porque si no, simplemente todos estaríamos contagiados si es que el gobierno no tomara estas medidas. ¿Y por qué se tiene que poner tan rígido? Porque lamentablemente las personas no lo están cumpliendo y muchas de ellas empiezan a decir: están transgrediendo mis derechos, están yendo en contra de mis derechos humanos, que yo me voy a quejar. Y está bien, o sea, pueden decir eso, pero la verdad es que no. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de emergencia. Y al estar en un estado de emergencia hay muchos derechos que se reprimen, como por ejemplo el derecho al libre tránsito, que simplemente queda reducido a los horarios que tenemos para salir. Así que tomemos en cuenta esto. Ahora, cuando nosotros alguna vez hemos dicho y hemos escuchado, ¿no?, que alguien dice, reclama sus derechos. Pues sí, nosotros tenemos derechos. Y los derechos humanos simplemente son una necesidad básica que tiene que ser atendida para que todos tengamos una vida digna. En otras palabras, sin estos derechos humanos, cualquiera podría matar, podría quitarnos lo nuestro, podría prohibirnos hasta hablar, manifestarnos. Y es más, yo no podría hacer este video y hablar de esta manera si es que no tendría mis derechos que me respaldan. ¿Por qué? Porque cualquiera podría venir y censurar lo que estoy diciendo o no permitir que esto se dé. Y estaría atentando contra mis propios derechos humanos. Ahora, ¿por qué? Una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Por qué tenemos derechos humanos? La misma pregunta responde: ¿por qué nosotros somos seres humanos? En otras palabras, según nuestra constitución política, nosotros somos considerados seres humanos cuando sucede la concepción. En otras palabras, al tercer día de lo que el espermatozoide fecunda el óvulo y todo lo demás, se transforma esto en un cigoto. Muy bien, esa concepción misma para nuestra constitución ya nos considera un ser vivo. Este producto ya tiene entonces derechos humanos. ¿Por qué? Porque ya somos un ser humano en vías de desarrollo. Y precisamente a partir de este momento nosotros ya gozamos de esos derechos. Ahora, para vivir bien necesitamos que se garantice nuestra seguridad, que se respete nuestra autonomía, que haya libertad, que se promueva la igualdad y que reine la justicia y la solidaridad. Pues precisamente esto, que está aquí pintadito, muy bonito, tiene que ver con los derechos humanos. Y precisamente es eso, ¿no? Es para que nosotros podamos tener una vida digna, una vida donde mis derechos se respeten y a la vez yo respete los derechos de los demás. Porque tengamos en cuenta eso, mis derechos terminan donde empiezan los derechos de las otras personas. Nadie puede estar por encima de los derechos humanos. Al menos en nuestro país se respeta eso, y el Estado tiene el deber de cumplir, garantizar y promover los derechos humanos. Reconocer la existencia de los derechos humanos es aceptar que cualquier persona puede exigir algunas cosas importantes y necesarias para vivir. Por ejemplo, todos podemos exigir que se respete nuestra vida, que no se nos maltrate, que se garantice nuestra libertad,
que se nos trate de igual a que a los demás y que se nos ofrezcan los medios para cuidar de nuestra salud y recibir educación. Ahí es muy importante. Estamos viviendo ahorita un estado de pandemia donde estas dos cositas últimas se están viendo muy tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque lamentablemente no estamos viviendo en un país donde nuestro sistema de salud pública sea muy, pero muy adecuado. Y hoy en día, ahorita con todo lo que estamos viviendo, nos damos cuenta que hay una brecha educativa muy limitada por lo que es la educación, por lo que es la tecnología. Cuestión por la cual muchos de ustedes, o un gran número de personas, no cuentan con internet, no cuentan con una computadora en casa, y eso hace que, por ejemplo, ese video quizás no les llegue, o quizás no puedan ver, lo vean más adelante. Y eso tenemos que darnos cuenta hoy en día y de qué maneras poder solucionar esa brecha, poder achicarlo, poder desaparecerlo. ¿Por qué? Porque esto parte de nuestros propios derechos humanos. A tener en cuenta bastante eso. Ahora, acá hay una ideología de Immanuel Kant, un filósofo del criticismo, que define la importancia de los derechos al explicar la diferencia entre las personas y las cosas. Para Kant, yo puedo tener un lapicero y ese lapicero ponerle un precio y vendérselo a alguien que lo necesita. 50 céntimos, un sol, dependiendo del precio que yo le ponga. ¿Por qué? Porque para Kant las cosas tienen un precio. Pero las personas no tienen un precio porque las personas tienen algo llamado dignidad, y esta dignidad es un valor absoluto en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a encontrar un costo para simplemente yo poder decir una persona vale tanto. Es por eso que la trata de personas o la esclavitud o el trabajo forzado y ese tipo de cosas van en contra de los derechos humanos hoy en día, claro. ¿Por qué? Porque tratan a las personas como objetos, como medios para algo, y no como lo que son, personas, seres humanos, seres que simple y llanamente tienen derechos, que son imprescindibles, que no les podemos quitar para nada. ¿Por qué? Porque son personas. Ahora, las características de los derechos humanos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En primer lugar, son universales, porque todos los tenemos por el simple hecho de ser personas, de ser seres humanos, independientemente con nuestras características personales, independientemente de si soy varón, si soy mujer, si soy alto, chato, gordo, flaco, etc. Todos simple y llanamente los tenemos. Naturales, es decir, su origen no está en el estado de las leyes, sino en la naturaleza, o mejor dicho, en la dignidad misma de las personas, que cada uno somos dignos de estos derechos, no porque lo diga la ley, no porque lo diga el gobierno, no porque el gobierno lo haya escrito bonito en su constitución, no, sino simple y llanamente porque es normal, porque si yo soy un ser humano, tengo derechos y punto. Indivisibles, porque suprimir algunos de ellos pone en peligro el ejercicio de todos los demás. En otras palabras, yo no puedo decir que tengo más derechos que otra persona, ni esa persona puede decir que tiene más derechos que yo. ¿Por qué? Porque no puedo dividirlos, no puedo quitarme mis derechos. Y no puedo hacer eso con una persona ajena a mí mismo. Inalienables, porque ni una persona puede renunciar a ellos o negociarlos. Y porque el Estado tampoco puede disponer de los derechos de los ciudadanos. Ojo, esto posiblemente ahorita me digan, pero profesor, ahorita el Estado nos ha dicho que no salgamos y todo lo demás. Sí, ¿por qué? Porque esto se da en una condición normal, una condición natural, pero recordemos que estamos en un estado de emergencia, estamos viviendo una pandemia, y el estado de emergencia que se aplica es para evitar que haya infecciones y todo lo demás, y es por eso que se nos reprimen algunos derechos para no se acreciente el número de infectados y por ende no haya más víctimas de esta enfermedad. Inviolables, porque los derechos humanos no pueden ser lesionados o destruidos, ya que eso constituye un atentado contra la naturaleza humana. En otras palabras, no puede venir una persona y decir yo voy a quitar un derecho humano, yo voy a sacar esto, yo voy a destruir, a mí no me parece, no me gusta. No, porque prácticamente es un consenso donde se basa esto. Imprescriptibles.
lo que quiere decir que no pueden quitárnoslo nunca, porque jamás dejan de tener validez. En otras palabras, pasa el tiempo, yo puedo tener 40, 50, 60 años y no quiere decir que porque soy más viejito o soy más jovencito mis derechos cambian. No, es totalmente equivocado. Los derechos siguen siendo los mismos. Profesor, pero muchas veces nosotros tenemos que velar más por los niños o velar más por los ancianos. Está bien, esas son consideraciones especiales que nosotros podemos tener con esas personas. ¿Por qué? Porque quizás todavía no están desarrollados o quizás tengan alguna enfermedad o tengan alguna carencia. Esas son consideraciones, pero en función de los derechos, todos tenemos los mismos derechos. Obligatorios, porque deben ser respetados por toda persona y Estado, aunque no exista una ley que así lo establezca. En otras palabras, por más que el gobierno o el Estado diga, promocione, garantice los derechos humanos, nosotros por la misma lógica, la misma razón, tenemos que simplemente aceptarlos y utilizarlos. ¿Por qué? Porque si yo no hago esto y hago lo que me da la gana y simplemente violento los derechos de las demás personas, no vamos a vivir en armonía, no vamos a vivir en una paz. Y ojo, dense cuenta ahorita de lo que está sucediendo. Hay muchas personas que no están cumpliendo simples criterios lógicos y razonables para evitar mayor contagio de esta pandemia. En otras palabras, atentan por eso las multas, por eso los procesos que se están haciendo y todo. O sea, no es que es por las puras. Son continuos dinámicos porque no terminan, pues acompañan a la persona durante toda su vida. Además, pueden ampliar su contenido y crearse nuevos derechos. Ojo, pero esos nuevos derechos no son para una minoría, sino son para una mayoría, por no decir todos. Yo no puedo crear, por ejemplo, yo en base a una ley, yo no puedo crear una ley que favorezca solo a un grupito. Esta ley tiene que favorecer a todos. Eso es el bien común. Evolución de los derechos humanos. Acá también hay un video en el cual pueden observar, pueden ver, y en el cual más o menos van conociendo lo que es la historia, cómo es que los derechos humanos han pasado desde un momento que ni eran existentes hasta lo que es hoy en día. Los derechos humanos que hoy consideramos comunes para las personas antes no lo fueron en absoluto. Por ejemplo, en la antigüedad solamente un sector de personas tenían entre comillas derechos, pero otro sector no. Y eso se refleja mucho en la esclavitud, que es prácticamente utilizaban a las personas como una moneda de cambio o como una cosa. ¿Por qué? Porque tú no tienes los mismos derechos que yo, tú eres menos. Durante la Edad Media y la sociedad mantuvo su estratificación, pero la pertenencia a la misma fe cristiana los reconocía a todos como seres humanos dignos de la salvación de la religión cristiana católica. De esta manera, quienes no gozaban de estos derechos, prácticamente los no cristianos. ¿Por qué? Porque al no ser creyentes, al no gozar de la misma fe o religión de estas personas, prácticamente no eran nada. A partir del siglo XVI, con la llegada de la Edad Moderna, surgieron las naciones que, organizadas en estados, instituyeron las leyes que establecieron nuevos derechos y deberes para sus integrantes. En otras palabras, yo me organizo como estado, necesito regular la conducta de mi población. Entonces, ¿qué hago? Empiezo simplemente a crear derechos. Muy bien, tú tienes derecho a esto, pero a la vez también creo deberes. También tienes estas obligaciones. Sin duda, a partir del siglo XVIII, el tema de los derechos adquirió una mayor importancia porque sucedieron dos sucesos muy importantes. En primer lugar, la independencia de Estados Unidos, que rompió palitos entre América del Norte y lo que era Europa. Y la Revolución Francesa en 1789, que prácticamente fue un grito de libertad hacia todo el autoritarismo que se estaba viviendo en ese momento. En esos procesos se plasmaron los ideales de soberanía popular, división de poderes, derechos ciudadanos, que son la base del reconocimiento universal de los derechos humanos. Acerca de la Revolución Francesa, hay un bonito análisis
Por acá lo voy a poner. A ver. Un rayo confuso, si no me equivoco. En este canal van a encontrar ustedes, bueno, es un canal de anime donde hacen muy buenas análisis de las propias historias de Lady Oscar, que es un anime que trata precisamente de lo que es la Revolución Francesa y que los creadores de este contenido abordan mucho paralelismo entre la historia misma y la historia del anime. Se lo recomiendo por si acaso quieren un poco más de información al respecto de manera resumida y un poco más didáctica. Claro que no está toda, pero sí es una forma un poco más interesante de ver esto. Y también de cómo es que un dibujo animado toma el punto de... un anime toma el punto de vista un suceso histórico para contar una historia aparte, con ciertos atisbos de historia real. Se los dejo ese contenido para ver si les pueden aprovechar. En el siglo XX, luego de los errores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional reafirmó su fe en los derechos humanos, considerándolos como pilares de la sociedad. En otras palabras, todas las desgracias, todo lo que se produjo al final de la Segunda Guerra Mundial y que se empezó a descubrir, hizo que la gente reafirmara que cada ser humano es digno de su propia existencia y que se rechazaba cualquier acto que vaya en contra de esto. Es por eso que los crímenes de lesa humanidad, los crímenes que van en contra de los derechos humanos, son crímenes que no tienen perdón. Así que tomen ese dato en cuenta, muy en cuenta. Ahora, los derechos humanos se pueden dividir en 3 generaciones. Aquí este video también te lo explica. Bueno, viene la palabra sexo, simplemente la carátula del video, pero acá también te explica acerca de las generaciones mismas de los derechos humanos. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII en la independencia de los Estados Unidos y en la Revolución Francesa, cosita que ya vimos más arriba. Se trata de los derechos que garantizan lo que es la libertad, ese valor sublime por el cual tú puedes hacer muchas cosas por tu propia cuenta. Claro, está cumpliendo con lo que se debe también. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son acá, encontramos el más importante para mí, el derecho a la vida, derecho a la dignidad, derecho a la libertad ideológica y religiosa, derecho a la libre expresión, y algunos derechos políticos fundamentales como son el derecho al voto, el derecho a la huelga, asociarte libremente para formar un partido político, un sindicato. ¿Por qué? Porque antes de esto no se daba ello, no había, tú tenías que aceptar lo que la corona te decía, algo por el estilo. En la segunda generación reconoce los derechos económicos, sociales y culturales. Esos derechos fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Tratan de fomentar más que nada la igualdad, chicos. ¿Por qué? Porque si hablamos de nosotros de derechos económicos, a nivel de la economía hay mucha desigualdad dentro de una misma sociedad hay mucha desigualdad. Encontramos diversas, entre comillas, claro, clases sociales determinadas por el valor económico que éstas tienen. Bueno, en lo social encontramos en lo cultural encontramos prácticamente acerca de lo que es la educación, y en lo social encontramos acerca de lo que es la salud. Como ya vimos un poquito arriba, en nuestro país aún tenemos brechas que estos derechos, o mejor dicho, que el gobierno, el Estado y nosotros como ciudadanos tenemos que ver la posibilidad de cambiar. ¿Tenemos derecho a reclamar eso? Por supuesto. El Estado tiene el deber de escucharnos, claro. Pero ojo, todo esto en su debido momento. E imagino que al terminar de esta situación en la cual estamos viviendo, va a haber grandes cambios al respecto. Bueno, me estoy yendo un poco por las ramas, por así decirlo.
Trata de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo a todos las mismas oportunidades que puedan desarrollar una vida digna. Derecho de salud. ¿Qué es el derecho a la salud? Es el derecho por el cual yo tengo que gozar de salud física, psicológica y social. Porque si estas tres marchan bien, eso me asegura un desarrollo en mi vida, un desarrollo en mi sociedad. Cultural, la educación. Te estará dando cuenta ahorita que hay una brecha bien grande, la vuelvo a repetir, porque no es lo mismo que estudies en Lima que estudies en provincia. No es lo mismo que estudies en un colegio estatal que en un colegio particular. Hay mucha diferencia. Y eso hay que tomar bastante en cuenta. Y la tercera generación de derechos ha sido incorporada a las leyes a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, e incluye los derechos basados en la justicia y la paz. Pretende fomentar más que nada la solidaridad entre las naciones, entre los países y entre las personas mismas. ¿Por qué? Porque se busca esas dos cositas, la justicia y la paz misma. Su función es la de promover unas relaciones pacíficas y constructivas que ayuden a que la sociedad simplemente se desarrolle a la par, que se desarrolle en un conjunto, que nos permitan afrontar los nuevos retos a los cuales se enfrenta, la humanidad misma. Esta tercera generación es la que estamos viviendo actualmente por la pandemia que estamos afrontando. O sea, no es solamente en el Perú, no es solamente en América Latina o Sudamérica, sino es en todo el mundo. Y es por eso que todos los científicos de diversos países, médicos y todo, están trabajando en encontrar una vacuna. Ojo, un favor, no te vengas a creer eso de que hoy día crean la vacuna y mañana nos la ponen y todos happy, felices de la vida. Eso solamente pasa en las películas. Una vacuna real necesita meses o quizás hasta años de investigación para poder salir recién a venderse o aplicarse al público. Así que si existiría una vacuna para la pandemia en la cual estamos viviendo, esta recién sería para el próximo año. Por eso hay que seguir teniendo en cuenta las recomendaciones que se nos dan. Entre los derechos de la tercera generación podemos destacar los siguientes: el derecho a la paz, al desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio que todos podamos disfrutar. Este cuadrito es prácticamente todo lo que acabo de decir, pero resumido. Quizás te pueda servir, porque recuerda que en la universidad también vas a ver estos temas, así que tenlo en cuenta. Ahora sí, vamos a la parte interesante. Actividad de aprendizaje. En primer lugar, estas actividades de aprendizaje se van a dividir en dos: reflexionando sobre el tema y desafío semanal. Esto lo puedes hacer en tu cuaderno o en tu portafolio. ¿Qué es un portafolio? Es un folder. No te das problema. Si quieres saber un poco más de cómo armar tu portafolio, acá tienes un video que muchos, imagino, lo habrán visto, y si no, pueden volver, que es el gran Huguito que nos está explicando cómo crear un portafolio. Es más, después de terminar el video, puedes chequear su canal y te vas a dar cuenta que tiene un contenido muy interesante. Muy bien, regresando al contenido. Tenemos acá tres preguntas. ¿Qué impacto tiene el estado de emergencia por el COVID-19 en nuestros derechos humanos? ¿Te parece una medida justa? ¿Por qué? O sea, ¿de qué manera sientes que tus derechos han sido reprimidos? Y mejor dicho, ¿esto se justifica o no se justifica? ¿Te parece justo o no te parece justo? 2. ¿Consideras que algunas decisiones tomadas por las autoridades en el contexto pueden afectar tus derechos humanos? Si crees que sí, ¿por qué? O sea, ¿a qué se debe? ¿Puede existir un conflicto entre derechos humanos y las decisiones establecidas por las autoridades como parte del estado de emergencia? Sí, claro. O sea, hay personas que reclaman sus derechos y todo lo demás, y esto genera un conflicto bien grande. Pero no se dan cuenta también que estamos en una realidad totalmente diferente a la normal. Si estuviéramos ahorita sin ninguna pandemia, sin ningún motivo aparente para levantar un estado de emergencia, no habría, o sea, sí podríamos hasta alegar que nos están
que están yendo contra nuestros derechos humanos, pero tengamos en cuenta el contexto en el cual estamos presentes. Ahora, en lo que es el desafío semanal, reúnete con los miembros de tu familia, coméntales sobre lo que hemos conversado, coméntales acerca de los derechos humanos, cómo se relacionan estos con el estado de emergencia que ya viste la semana pasada, y motívalos para que puedan hablar sobre el tema. Habla con ellos, es muy importante hablar y todo lo demás. ¿Por qué? Porque conversando se enriquece lo que aprendemos. Tú compartes, esa persona comparte y hay una retroalimentación. Pues es muy importante el conversar, el hablar, el transmitir tus ideas. Ahora, en el desafío semanal vas a hacer estas 3 preguntas que están acá en verde a por lo mínimo 3 familiares. Profesor, solamente vivo con mi mamá, entonces tú y tu mamá pueden hacer cada uno las 3 preguntas, no hay problema. Si tienes la disponibilidad de utilizar redes sociales y que algún primo, tío, abuelito por ahí te puede ayudar, pues sería lo más recomendable. Pero si no, solamente hazlo con la persona con la cual estás viviendo. Ahora, una vez que ustedes terminen esto, vamos acá a lo que es la ficha de Evaluando mi aprendizaje, que es precisamente esta, que estamos en la sección de organizando mi portafolio. Como verás, acá está reflexionando sobre el tema, desafío de la semana y evaluando mi aprendizaje. ¿Qué experiencia de aprendizaje tuve hoy? ¿Qué conversé? ¿Qué hablé? ¿Qué me explicaron? ¿Qué logré hacer en mi trabajo? Ya hice mis 2 actividades, reflexionando, y también ya hice desafío semanal. Entonces, ¿qué logré hacer en mi trabajo? ¿Qué hice? Respondí, hablé, pude conseguir a un familiar para que me ayude con trabajo. ¿Qué puedo mejorar en mis notas? ¿Qué fue más difícil de hacer? Quizás el conversar, quizás el entrevistar a alguien, quizás fue eso lo más complicado para ti, o quizás no. Puedes poner también nada, o sea, me fue bien. ¿Qué puedo hacer? Ya, pero muy aparte de qué fue lo difícil, ahora vamos a la parte más interesante. ¿Qué puedo mejorar en mis trabajos? Y después es cómo lo voy a mejorar. Por ejemplo, en mi caso ahorita no hay tanta bulla, estoy haciendo un video que es más difícil de hacer un poco porque la voz se me está gastando, por eso me están escuchando más ronco o afónico de lo normal. Se me hace un poco difícil eso. ¿Qué puedo mejorar? Pues tomar un poco más de agua, cuidar más la garganta. ¿Cómo puedo hacerlo? Mediante medicamento, tomar agua tibia, hacer esto un poco más temprano, aunque más temprano hay mucha bulla. Y otras ideas que quiero escribir sobre mi trabajo es qué más puedo hablar acerca de mi trabajo, o sea, qué otras cositas me hubiese gustado haber tocado en el tema. La plasmo en mi evaluando mi aprendizaje, que es una ficha de metacognición, y esto me va a ayudar a que yo pueda saber cuál es mi ritmo, cuál es mi forma de aprender. Muy bien, esto lo hacemos al terminar toda esta chamba de aquí, porque es algo más personal. Estas hojitas que están acá son referenciales, no es que tengan que descargarlas sí o sí, pero más que menos para que se den cuenta de cómo tiene que ir organizada tu información. Ahora, si tú deseas trabajar así, puedes utilizar, acá está para descargar el portafolio de semana 2, que vendrían a ser estas 3 fichas. Esta es de la semana pasada y el organizador también. Si tú deseas hacerlo a mano, lo puedes hacer, no hay ningún inconveniente. Si tú deseas descargar esto y cambiarle formato, ponerle colorcitos, adornitos, imágenes, puedes hacerlo. Es tu creatividad y eres libre de poder hacer eso porque es tu forma de presentación. Así que eso tomen bastante en cuenta. No se compliquen nada y traten de simplemente hacer las cosas como mejor les parezca, pero sí les recomiendo seguir un orden, una secuencia para que no se pierdan o para que sepan más o menos de lo que estamos trabajando. Muy bien, chicos y chicas y colegas, eso ha sido todo por hoy. No me quiero despedir sin antes decirles que tengamos en cuenta las recomendaciones. Esta labor que estamos haciendo es muy difícil, es más complicada de estar en clase, eso hay que reconocerlo, tanto para colegas como para alumnos, pero es una chamba que vale la pena y esperamos que sea de su agrado. Y si hay algo que cambiar o algo que modificar, me agradecería que lo coloquen en los comentarios y cuídense mucho.
lávense las manos, utilicen mascarilla, recuerden el metro de distancia y hagan caso a las indicaciones que sean. Ya está ladrando el perrito, así que cortamos esto. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Este fue un video de Pizarra y Plumón. Gracias.